Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hablar sobre la destrucción y el expolio, las pérdidas irreparables en el patrimonio sacro en Tacoronte. Lo hago sobre el sacro y no civil, porque si no, no acabaría hoy, teniendo en cuenta pues, todos los avatares y devenires del municipio. Y me voy a centrar en las pérdidas por causa antrópica, es decir, por destrucción humana. No voy a entrar en incendios y demás porque considero que cuando la destrucción es humana tiene más chicha, tiene más enjundia y nos resulta más interesante porque tenemos que atender a cuestiones de cambios de estilo, cuestiones de cambios de mentalidad o simplemente que no le gustaba el retablo dorado barroco y lo quería con un lenguaje más clasicista. Llegado a este punto, antes de nada, yo quiero hacer hincapié en algo que ya comentó la doctora Calero en su ponencia, y es la llegada del Cristo de Tacoronte en 1661, su puesta al culto en 1662, 3 años después se policroma la techumbre mudéjar de la capilla mayor y se finaliza, por el momento, lo que era la construcción del santuario. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué supuso la llegada de este Cristo? Es que desde que llegó despertó la veneración y las loas, las glorias de todos los tacoronteros y los que no eran tacoronteros también, porque tenemos referencia a esos peregrinajes que cruzaban la cordillera para llegar hasta Tacoronte. Eso tuvo su parte buena y su parte mala, porque por un lado supuso el enriquecimiento del santuario, lo veremos después, pero tuvo su parte mala porque también al fijar los ojos en el Cristo, en el santuario, sería el santuario el objeto de todas las modificaciones y todas las pérdidas. Por eso Santa Catalina, cuando los historiadores del arte hablamos y decimos, si trajéramos a alguien y solo pudiéramos enseñar un lugar, muchas veces sale el nombre de la iglesia de Santa Catalina, porque parece que se quedó en el siglo XVIII y no avanzó. Y uno de esos motivos es porque, como todas las imágenes se centran en el santuario, Santa Catalina, a pesar de ser la parroquia, queda como en un segundo plano. Por suerte para la iglesia, salvo unos casos puntuales que vamos a ver. La iglesia en el siglo XVIII sufre las reformas del licenciado Ocampo, que lo que conlleva es ampliar Santa Catalina. Piensen en Santa Catalina en el interior, piensen en ese coro adosado a la pared. El coro no estaba adosado a la pared, el coro estaba por delante, se podía caminar por detrás, pero debido al aumento demográfico, llegó un punto que los documentos dicen que la población no podía ver la misa porque el coro la tapaba. Entonces lo que hacen es, se amplía un tramo, la puerta central se quita, se coloca a las dos laterales, que es la imagen que puso el compañero Jesús, y se adosa el coro a ese tramo, a esa nave central intermedia. Bueno, lo interesante es que, por ejemplo, durante la restauración del retablo del Rosario, se llegaron a encontrar herramientas como hachuelas que parecían herramientas de carpintero. Y era, bueno, ¿hasta qué punto esta iglesia se quedó en una burbuja en el tiempo que vamos a encontrar herramientas de la época? Se encontró una. Lo que sí se ven son los desbastados posteriores y cómo se trabajaba todo el trabajo de carpintería y de ebanistería. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Esta la he traído porque me parecía interesante ver el movimiento de imágenes entre ambas parroquias. Justo en el nicho inferior, en el primer cuerpo, hay un niño Jesús. Ese niño Jesús hoy está en el retablo de San José al fondo. Piensen que los documentos nos dicen que la titular del retablo anterior no era Santa Catalina. Santa Catalina estaba en el lado izquierdo. El titular del retablo mayor de Santa Catalina era el niño Jesús, que tenía cofradía propia, que por cierto ya les adelanto que en un próximo libro vamos a ver por qué Tacoronte contaba con más de 20 cofradías, no solo con la del Cristo, que es la que conservamos actualmente. O por qué no ver este retablo del Rosario con sus antiguos cristales y guardapolvos. Pero vamos a la parte que nos ocupa. Aquí vemos un tema que fue muy controvertido cuando la restauración del edificio, ¿se acuerdan? ¡Ay, las piedras de las esquinas tapadas! Se habló mucho del tema. Desde el siglo XVI tenemos documentación que nos dice que la piedra de la iglesia se encenizaba. La ceniza se aglutinaba con agua y se daba sobre las columnas y la arquitectura en su totalidad se encalaba. Por lo tanto, esa idea de tapar la piedra es lógico, son piedras estructurales, no pueden estar a la vista. Y ahora llegamos aquí.
Aquí tienen el antepresbiterio, este es el arranque de uno de los arcos torales. ¿Ven esa pintura que está en el lado izquierdo? Esa pintura ya no existe. Esa pintura en los años 60, a algunos les sonará, don Armando Montoliu, lijó toda esa pintura. En un momento de cambio de estilo, eliminó todos estos jarrones y también esas guirnaldas que vemos en ese arco. Se los pongo más de cerca. Cuando el arquitecto hizo catas, esos son maderas, ven las juntas de las maderas, está pintado sobre madera, ahora vamos a ver pintura mural. Cuando el arquitecto hizo catas, porque yo le pasé fotos, le dije, ten en cuenta que están estas pinturas, a ver si son recuperables. No queda absolutamente nada, porque antes de encalar y pintar se repicó la pintura, se eliminó. Esto es la capilla mayor actual, el retablo mayor es de 1774, el carpintero Brujito y su hermano. El ciclo pictórico está atribuido a Cristóbal Afonso, la segunda mitad del siglo XVIII, y el sagrario expositor y frontal también es del siglo XVIII. Fíjense las paredes, ya hemos pasado a la capilla mayor, miren cómo estaba. Si hacemos un acercamiento, esta es la adoración de la Inmaculada, que hoy está atribuida a los escultores novohispanos, escultores mexicanos, los hermanos Cora. Si acercamos, antes de tener esa pintura blanca, lo que teníamos, ¿lo ven? Al lado derecho, son estas pinturas murales imitando arquitectura. No queda nada. Queda un testigo en la capilla que trabajó el compañero Jesús, en el capilla Inmaculada, en la parte superior, queda pintado un trozo de cornisa. El arquitecto nos comentó, bueno, si quieren seguir rascando y sacando la pintura mural, pero hasta donde esté. Porque, por ejemplo, en la parte más baja, a una altura como de 2 metros, tampoco queda nada. Ven aquí el retablo mayor. El retablo mayor, se los voy a echar para detrás, miren que está pintado con esa capa marrón. Debajo de esa capa marrón, no es pintura original, es un repinte, hay una masilla que es de color cemento. Tremendamente, yo sigo hablando, tremendamente complicada, complicadísima de eliminar. ¿Cuál es el problema? Que cuando intentamos eliminar esa masilla para sacar el color que hay debajo, que es del pintor Manuel Antonio de la Cruz, nos arrancamos la pintura, porque no hay un barniz intermedio. No hay un elemento intermedio que haga de almohadilla, que nos permite quitar el repinte, la masilla y dejar la pintura original. No, nos llevamos la pintura con nosotros. Lo que hay debajo es muy similar al retablo de mareantes de la iglesia de Nuestra Señora de la Peña en el Puerto de la Cruz. Son esas, no sé si lo ven, se nota más o menos a pesar del blanco y negro, sobre todo en esta columna de aquí. Hay un intento de marmoleado, probablemente en color azul, con oro de verdad, no purpurina. Y qué interesante que en esta foto también tengamos, lo ven allí a la derecha, el atril mudéjar. Un atril de madera con incrustaciones de nácar y hueso, que no se saca nunca, está en los armarios dentro. Bueno, aquí lo pueden ver. Y también la pintura mural de lo que pareciera, yo consigo identificar un San Juan Bautista, porque es un personaje aparentemente barbado con una cruz de vara larga, pero bueno, habría que ver, si alguien tiene fotografías antiguas de esta zona, por favor contáctenme. Yo no he conseguido encontrar ninguna. Lo mismo, se ha perdido para siempre. Porque yo tenía la esperanza de, bueno, si se pintó encima, pues siempre se puede recuperar, pero no. Aquí tienen otra imagen. Y aquí tienen el nicho de la Santa. Pero es que el nicho de la Santa también estaba policromado. No está como hoy, que está en color rojo. No, no. Era en detalles florales. Lo bueno es que el retablo se puede restaurar. La última vez que hablé con Fernanda Guitián, la restauradora que vive aquí al lado de la casa parroquial, me dijo que habían encontrado un sistema para ablandar la masilla y que no arrancara la pintura. Así que bueno, en ese sentido hay esperanza. Pero la posibilidad de tener un lugar que fuera como un horror vacui, totalmente pintado, paredes hasta el techo, con los ciclos pictóricos de Santa Catalina, esa posibilidad ya no la tenemos. Tenemos la posibilidad de recuperar la policromía del retablo.
También en su momento Dázil de la Rosa hizo catas en este techo de color blanco y debajo hay pintura, y este sí es fácil de eliminar. Y a lo mejor nos encontramos como en el antepresbiterio, que hay pintadas ventanas en un intento por simular una arquitectura y que los techos parezcan más altos. Después, por ejemplo, este Cristo de aquí, que se encuentra en la ermita de San Juan, tenía cofradía propia y estaba colocado en el retablo del Cristo. El retablo del Cristo había uno anterior, el de maderas de 1708. En estos movimientos de obra, este Cristo pasa a la ermita de San Juan, ha sobrevivido a todos los avatares de la ermita de San Juan, que eso es motivo de otra conferencia, ver los antiguos retablos que se conservan las huellas en el suelo. O por qué no, esta foto donde vemos, lo pongo entre paréntesis porque estos son elucubraciones mías. La imagen de la izquierda yo creo que es posiblemente la Santa Catalina que donara el hijo de Sebastián Machado. Sebastián Machado es el encargado de la talla en piedra, el hijo dona la talla en madera. En principio, salvo por un cuadro, Santa Catalina conservaría todas las imágenes titulares veneradas encargadas a lo largo de su historia, lo cual lo hace una vez más una iglesia única e interesante. Sin embargo, mientras que yo esa imagen de Santa Catalina la encontré enrollada en una alfombra dentro de un banco, la imagen masculina no ha aparecido. Yo no sé, en la tesis doctoral de la doctora Calero, ella habla, por ejemplo, de los santos varones de Andrés Díaz del siglo XVII. Yo la puse, digo, bueno, aquí la tenemos, ya la trabajaremos más profundamente, pero es que podría ser porque hay tanto movimiento de imágenes en la iglesia, que de hecho, los retablos se unieron, se reciclaron, se recolocaron nuevos. En fin, esto es para otro momento. Esta foto la tenemos gracias a la tesis de Dázil de la Rosa, restauradora, defendida en el año de 2003. Por ejemplo, aquí tenemos la Santa Lucía actual, una imagen que es de primera mitad del siglo XVII. Miren las fotos que presenta Dázil en el 2003, en su tesis. Miren las fotos que hago yo en el 2020. Las diferencias en la cara, se le ha añadido ese pelo tallado, la policromía en los ojos. En esos 20 años algo ha ocurrido con esa imagen. Una restauración evidentemente no puede ser. También el compañero antes puso los personajes de la familia Machado. Nosotros tenemos la documentación que nos dice que un obispo en una visita pastoral a la iglesia de Santa Catalina dice, porque estos retratos estaban en la iglesia de Santa Catalina. Un obispo dice, hay que eliminar estos retratos porque la gente les pone velas, le ponen velas y les rezan como si fueran santos. Y eso es motivo de idolatría. Y en ese momento se llevan, está en la casa de los Machado. Y bueno, acabamos con Santa Catalina. Esto que les he mostrado, a pesar de las pérdidas de policromía en el caso de las pinturas murales y esas juntas de arcos en los arcos torales del antepresbiterio, no es nada comparado con lo que ocurre en la Iglesia del Cristo, que es donde se enfocan todas las miradas y todos los desvelos, no solo de la población, sino también de todos los sacerdotes que pasaron por aquí. Aquí le he puesto porque es interesante por el falso techo. Lo vi y dije, bueno, todavía conservaba falso techo. Luego se restauró y podemos ver la techumbre, el artesonado de par y nudillo original. Este retablo de Gumersindo Robaina de 1888, un retablo tremendamente clásico, me lo van a permitir, muy desaborido, muy aburrido, nada que ver con esa techumbre mudéjar espectacular, nada que ver con la imagen del Cristo. ¿Por qué? Porque la que está tapando es algo tremendamente interesante. Y son estos balcones. Son dos, a los lados. Por los lados no queda nada, pues por el efecto de la humedad, de las filtraciones de agua que debieron lavar la pintura, etc. Pero sí que conserva toda la policromía y el dorado en la base, en la parte a la que no llega la inclemencia. Son unas tribunas que por contrato la firma es de 1662, es decir, un año después de que llega el Cristo de Tacoronte, y lo que permite es que la familia del capitán don Tomás Pereira de Castro y Ayala se asome, vea la misa y vuelva para su casa, porque los balcones comunican con la casa del fundador, que es la casa que está en el lado de la iglesia, el del balcón verde, donde se ponen los chiringuitos, esa calle.
Esta casa de aquí, mírenla por dentro. Y además, por si fuera poco, si retiran el nisperero que crece en el jardín, se encuentran el escudo de la familia de los Pereira de Castro y Ayala, que es el mismo escudo que corona la fachada de la iglesia, que son los financiadores de toda esta construcción. Voy a esperar a que levanten la luz, pero sí les digo que en origen, hoy conserva 3 retablos. En origen, la iglesia tuvo 9 altares. 9 altares que son la Capilla Mayor, la Cinta, la Soledad, el Tránsito, Regla, Santa Rita, los Dolores, Consolación y Señor de la Agonía. Eso en el siglo XVIII. Antes de 1960 ya ha sufrido transformaciones. Tenemos el Cristo, la Dolorosa, el Nazareno, el Sagrado Corazón de Jesús, que es una imagen que está sobre una peana, la Virgen del Carmen al otro lado, el retablo de la Consolación y el retablo de las Ánimas. Después de los años 60, con las reformas de don Armando, solamente conservamos el retablo del Cristo, el retablo de la Dolorosa, el retablo del Nazareno y el cuadro de Ánimas. Por ejemplo, del retablo de la... En cuanto se enciendan, yo les paso las imágenes para que las vean. En el caso de ese retablo de la Consolación, que tenía las figuras de la Virgen de la Consolación, de la imagen de la Santa Rita y San Andrés, están todas las imágenes en la iglesia de Santa Catalina, además de un San Francisco Javier que también estuvo aquí arriba. También tenemos el Niño Jesús, que fue donado por Margarita Orbe en la primera mitad del siglo XVIII y que se conserva en la sacristía. El San José, para los que son de Agua García, en la iglesia de Agua García se conserva un San José que es del siglo XVIII, que aunque no lo hemos podido localizar, no sé exactamente dónde iba, la documentación dice que tuvo retablo. Así que de tener retablo no eran 9, sino 10. La Virgen del Carmen y el Sagrado Corazón de Jesús, que eran imágenes contemporáneas, que son de principios del siglo XX, que estaban a los lados, hoy están en la iglesia del Lomo Colorado. O incluso tenemos el caso de la Ermita de la Caridad, que yo he estado buscando porque en el libro de Casas Otero del año 87 habla de un florero de cristal con, digamos que con la entrada de plata, que se supone que es modernista, de 1898, traído de Escocia. Él da una fotografía. Sin embargo, yo he ido a la Ermita de la Caridad y yo no he encontrado nada. El florero, a no ser que no me lo hayan enseñado, yo no lo he visto. A ver si se... se hizo la luz. Y ya voy a acabar. Miren, se las voy a pasar aquí. Miren, esta era la primitiva iglesia con su disposición en el siglo XVIII. Esto es la iglesia antes de 1960, con la pérdida de los primeros retablos. Y esta es la iglesia después de 1960, y subrayo el cuadro de Ánimas porque después de 1960 ya no tiene retablo. El cuadro está arrancado y colgado. Y además debieron romperlo, y como lo rompieron le pusieron unos parches con tela enormes, muy mal puestos por detrás. Estas son las imágenes que les digo que están en Santa Catalina. Este es el Niño Jesús que está en la sacristía, que además la documentación nos dice que también donó la peluca, Margarita Orbe. Este es el San José, que no sabemos dónde, pero supuestamente tenía retablo. Está en la iglesia de Agua García. Estas son las dos imágenes contemporáneas en el Lomo Colorado. Este es el florero modernista, que supuestamente debería estar en la Ermita de la Caridad. Y esta es la Ermita de San José el Nuevo, en la Hacienda de San José, que ya ha hablado el doctor Juan Ramón Núñez. Y este es el interior, para que vean cómo está el retablo de la ermita. La ermita ya está señalada aquí con rojo. ¿Reconocen el edificio? Es el que está al lado, enfrente de la Alteza, enfrente del Moneiva. Bueno, ese es el retablo. Hoy lo tienen como despensa. Miren las botellas colocadas. De hecho, tienen hasta apuntado tantas pipas de vino, cuánta uva han recogido por kilo sobre el retablo. Escrito sobre el retablo en lápiz.
Hubo un error de advocación durante mucho tiempo. Se había dicho que la hacienda del mayorazgo tenía ermita y que era en honor a Nuestra Señora de los Reyes. No. La que era en honor a Nuestra Señora de los Reyes en una advocación combinada con San José era esta, y el cuadro que va ahí se conserva en la Casa de la Acogida, familia Quesada Sánchez, que es una adoración de los Reyes Magos. Aquí tienen, esto está enfrente de la síndica, abajo, en la agraria. Ahí tienen la ermita de San José el Viejo. Y finalmente llegamos aquí, y ya acabo, para hablarles de esto. El Calvario, la Alhóndiga, se habla de ellos desde el siglo XVII. Pero, y este es otro anuncio de esa próxima publicación, hay una cofradía aquí que se llama la Cofradía de los Pobres, que en 1734 hace un mandato, y es construir una ermita extramuros, fuera de Santa Catalina, donde poder enterrar a la gente pobre del municipio, porque la cofradía dice textualmente que los pobres deben ser enterrados con la misma dignidad y decencia que los ricos. Todavía no sabemos si se llegó a construir o no se llegó a construir, pero que había un velo por la gente desfavorecida y que de hecho se dice que debían ser procesionados los cadáveres desde sus casas hasta la ermita, recibir misa y ser enterrados en territorio santo. Eso sí existe. Y bueno, con esta miel en los labios para el próximo libro les dejo. Muchísimas gracias a todos.